¿Qué tal amigos de NetTrainers? Este es un lab de IPv6 un poquito mejorado frente al que teníamos anteriormente que implementamos en el NSP para los cursos de HCNA en Huawei. Entonces en este laboratorio tenemos fundamentalmente una sucursal, una branch, que le llamamos Branch SCL Latam de Santiago. Es una empresa que está en Santiago y bueno, seguramente tiene también conectividad en IPv4, tiene un direccionamiento con IPv4, pero acá nos centramos en que también tiene direccionamiento IPv6, o sea, es dual stack, todas sus estaciones están con una IPv6 y fundamentalmente, bueno, entrega direcciones a sus hosts internos por DHCPv6, ¿cierto? Si ustedes aprecian acá la configuración, tenemos un pool, ¿cierto? Un pool de DHCPv6 que le llamamos LAMV6, con el que entregamos direcciones DHCP V6 a los hosts internos. Acá tenemos una interface VLAN IF1, ¿cierto? Donde asignamos ese pool, el que creamos un poquito más arriba, LAMV6, acá lo asignamos. Y este router, Branch SCR Latam, se conecta a la internet IPv4 a través de este router acá que habla exclusivamente IPv4, pero llega a un router que le llamamos AGG Miami, con el que establece un túnel eh, para que establecer una conexión de IPv6 sobre IPv4. Entonces se conecta hacia este router por medio del túnel AGG Miami, con el que establece una conexión de IPv6 sobre IPv4 y sobre ese túnel establece una adyacencia de OSPF v3. Entonces hacemos un display OSPF v3 peer, ¿cierto? Van a ver que tenéis una adyacencia en estado full por medio de la interfaz túnel, ¿cierto? La interface túnel ¿cierto? La interface túnel la tenemos en esta sección, tenemos una dirección de túnel, tenemos el túnel asociado a un área en OSPF, el túnel protocol es de IPv6 sobre IPv4, la fuente es la puerta de origen del túnel y el otro endpoint es el destino, que obviamente es un destino basado en IPv4. Entonces, sobre este túnel se conecta a través de una, ¿cierto? Se conecta este túnel, que es un túnel de IPv6 sobre IPv4, y sobre la sesión OSPF el router de AGG Miami inyecta, ¿no es cierto?, una ruta por default. Si hacemos un system view acá, ¿cierto? Display current section, ¿cierto? Section OSPF v3. Vamos a ver que este router simplemente inyecta, dentro del proceso SPF, que obviamente tiene asociada la interfaz de túnel, eh, inyecta una ruta por default route advertise, cierto costo y un cierto tipo de ruta. Por ende, el equipo de branch, el equipo de Santiago, si hacemos un display IPv6, ¿no es cierto? Routing protocol OSPF v3, van a ver que existe una ruta por default, ¿cierto? Un doble dos puntos, aprendida por el túnel. Es una ruta por default que tiene, ¿no es cierto?, entonces este equipo de Santiago para salir a la internet IPv6 que le inyecta este router de AGG Miami. A su vez, este router AGG Miami conversa con equipos de backbone o de core, pero por medio de BGP. Entonces tiene un BGP, ¿no es cierto?, para IPv6. Este equipo, si nosotros apreciamos acá cómo está esa sección, la sección de BGP en este equipo, vemos que bueno, tiene un router ID, ¿cierto? Tiene un peer, que el peer es la Global Unicast, ¿no es cierto?, del equipo con el que hace sesión BGP, que es el equipo de core, que está en su mismo sistema autónomo, es una sesión interna al BGP, sistema autónomo 10.500 para ambos, y dentro del IPv6 Family Unicast, ¿cierto? Tenemos, bueno, activamos el peer, que es la sesión que tiene con ese router. Además tenemos que hacer un import route OSPF v3, o sea, tenemos que importar la ruta que viene de OSPF v3. Claro, porque estas rutas que son de cliente, que son que se aprendieron, ¿no es cierto?, en agregación Miami vía OSPF v3, debe también ser inyectada hacia el core para publicarla, ¿cierto? Publicarla hacia el backbone IPv6 y que pueda ser conocida esa ruta de sucursal o de cliente. Entonces por eso tenemos que importar esa ruta. Eh, si a su vez, ¿no es cierto?, en el equipo de
iNet IPv6, que sería el equipo como de core en IPv6. Hacemos un display current, ¿no es cierto?, section BGP, para ver cómo está la sección BGP acá. Bueno, tiene su router ID, tiene el peer, ¿no es cierto?, que es el equipo de Miami con el que hace sesión. Y acá, bueno, tenemos una loopback creada, una loopback 0, que es la 28.00.400 W2.1, que esa, suponiendo como que fuera una cantidad de prefijos, ¿no es cierto?, que hay que inyectar o que hay que publicar. Él publica esa cantidad de prefijos, y básicamente lo que hicimos en este Internet IPv6 es que él tiene, básicamente queremos que él publique hacia el equipo de Miami una ruta por default, en BGP, pero él esa ruta por default, como no la tiene, se la tuvimos que crear. Entonces, en el fondo, si ustedes se fijan acá, inventamos una ruta por default dentro de este equipo, ¿no es cierto? Acá está, es una ruta por default en IPv6, un doble dos puntos, pero apuntado a un null 0, porque es una ruta falsa. En el fondo es solamente para que la tenga ahí configurada. Entonces, una vez que la tiene configurada, podemos importarla, que hacemos un import route static para poder entonces inyectarla por BGP hacia equipos con los que tenemos sesión. Por ende, este equipo de AGG Miami, si hacemos un display, ¿no es cierto?, BGP IPv6, bueno, brief, ¿no es cierto?, así, bueno, peer, perdón, ¿cierto?, display display BGP peer, para ver la sesión. Bueno, la sesión está establecida, la sesión de BGP en IPv6. Y si hacemos también un display IPv6, ¿no es cierto?, routing table protocol BGP, entonces vemos que existe una ruta por default, ¿cierto?, aprendida por una sesión interna al BGP. Esa ruta es la que nos inyecta este equipo de iNet IPv6, una ruta por default. ¿Okay? Ahora, básicamente eso es lo que estamos haciendo, y a su vez esa ruta por default también por OSPF v3 se inyecta hacia el equipo de Santiago. Y a su vez, ¿no es cierto?, recuerden que la ruta de Santiago es aprendida en AGG Miami y es importada hacia el proceso BGP. Entonces el equipo de iNet IPv6 conoce la red de cliente, en este caso la 2001.1.2, tiene que conocerla, ¿cierto?, dentro de su tabla de ruteo aprendida por BGP. Entonces la 2001.1.2 tiene que estar aprendida. Ok, entonces, bueno, si dentro de este equipo estamos haciendo un ping dentro del equipo de cliente a la 28.00.400, que es básicamente una loopback que hay acá para probar conectividad extremo a extremo. Entonces estamos llegando. Entonces, si hacemos un Wireshark en esta zona, vamos a ver que, perdón, ahí sí, vamos a ver que aquí en esta zona estamos tunelizados, ¿cierto? El ping va dentro de un túnel, ¿cierto? El ping acá, es un equipo de un ping de origen. No, vamos a cerrar, vamos a detener ahí sí. Entonces tenemos el ping, en el fondo hay un túnel, ¿cierto? IPv6 sobre IPv4, ahí tenemos el túnel, ¿cierto? ICMPv6, el tráfico ping. En cambio, en esta zona, ¿cierto?, si en esta zona ya estamos en forma nativa en IPv6, hacemos la captura acá, el ping sigue corriendo. Entonces fíjense que aquí estamos nativos, o sea, IPv6 directo encima de la capa 2. Ok, entonces esa es la idea de este lab, en donde tenemos básicamente sesiones BGP versión 6, para versión 6 BGP normal, digamos que de forma nativa puede rutear IPv4 como IPv6. Tenemos OSPF v3, un túnel, es un túnel 6 sobre, no es formalmente un 6 sobre 4 porque esos ocupan un direccionamiento específico. Este es un túnel manual simplemente. Y bueno, acá usamos DHCPv6, ¿no es cierto?, direcciones EWI64. Entonces esas es básicamente las funcionalidades que podemos utilizar en este laboratorio usando el emulador de Huawei.
bastante interesante. Podemos probar distintos protocolos. Básicamente el emulador de Huawei soporta RIP-NG, OSPF-V3, BGP, ISIS 6. Básicamente todos los protocolos ruteo que se utilizan en el mundo IPv6 son soportados en el emulador. Así que es una instancia bastante interesante para poder aprender sobre IPv6.